Buenos días, qué alegría encontrarnos en este último sábado del mes de enero. Hoy la iglesia nos invita para que busquemos a Nuestra Señora, sábado de ella, nos pongamos en la presencia de ella, ya la llena del Espíritu, nos guíe en esta lectura orante de este día. Hoy la iglesia nos propone el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 40. Primer momento, lectura del texto. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba, y otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al lago: silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos a tomar el texto. Pidámosle al Espíritu que nos lleve a ir más allá y no solo tener la mirada física, que acompañada a la voz y a todos los sentidos físicos nos ayudan a comprender el texto, pero el Espíritu nos da una mirada más profunda. Todas las líneas, versículos, qué palabra nos llama la atención, actitud de Jesús, frase, cómo me siento como representado, o mi vida, cómo puede ser iluminada con este texto, qué hace Jesús, qué le dice a los discípulos, para dónde se van, quiénes los acompañan, en dónde están, qué es lo que pasa en ese trayecto que están con Jesús, los apóstoles por qué se asustan, qué palabra le dicen los apóstoles a Jesús, cómo se para Jesús, qué hace Jesús y cómo el reproche o el llamado de atención que Jesús les hace y cuál es la actitud de admiración final que tienen los apóstoles. Todos detalles imperdibles, interesantes, llenos de una vida que nos presenta aquí Marcos con unos detalles muy buenos, que nos meten como en la escena, para que esta palabra se vuelva vida hoy para nosotros. Segundo momento, meditación. Vamos ya llegando a este final del mes de enero, este último sábado, y hoy la iglesia, después de habernos presentado Marcos, una serie de evangelios de parábolas, de cómo Jesús hablaba en parábolas, la del sembrador, la de la semilla del grano de mostaza, la semilla que crece por sí sola, aparecen hoy una serie de relatos que van a mostrar unos milagros. Hoy una intervención contundente de Jesús. Capítulo 4, versículos 35 y 40 de Marcos. Y el lugar geográfico es la Galilea, mar de Genezaret, mar de Galilea, mar de Tiberíades, es el mismo. Y es el lugar donde se movían ellos. Acordémonos, Pedro, Andrés, Santiago, Juan, pescadores hábiles, se movían fácilmente allí. Los otros que iban con ellos en la barca, pues los otros apóstoles empezaron a vivir todo ese ambiente de cruzar el lago y de estar en las aguas del mar de Galilea. Entonces aparece una situación como Jesús les dice: vamos a la otra orilla. Ay, qué bueno escuchar hoy a Jesús que nos diga: vamos allí, vamos a la otra orilla. Te has quedado como en esta orilla de la vida, vamos allí, sígueme. Primer momento de la meditación. Jesús nos dice: vamos a la otra orilla. No te quedes en tus proyectos, no te quedes en tus terquedades, no te quedes en tus incertidumbres y en tus miedos. Vamos, sígueme. Sigamos a Jesús. Y después, avanzando ya puntualmente en el texto, nos dice cómo hubo un momento fuerte, un huracán, las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Imagínense ustedes, humanamente, si uno está en un barco o en una lancha y empieza a ver que eso se llena de agua, cualquiera se asusta. Es algo muy humano. Pero aquí hay una enseñanza muy bonita de Jesús, y es la situación tuvo que haber sido fuerte porque, vuelvo y repito, Pedro y Andrés, Santiago y Juan estaban acostumbrados al lago. Y viene un momento, tuvo que haber sido que la barca se movió y fuerte. Y llega un momento de zozobra. Y ante esta situación tan humana de ellos, pues le hacen una pregunta a Jesús con tono de reproche: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Qué pregunta la que hacen de reproche.
que hace parte como una respuesta muy humana ante un momento de susto. Y aquí viene una respuesta de Jesús como Dios y Señor, que es dueño del universo entero y que tiene una palabra para ordenarlo todo. Como al principio todo lo creó perfecto, aquí sale de la boca de Jesús al viento, le dice, increpó al viento y dijo al lago, silencio, cállate. Un imperativo, una orden. El dueño de todo. Pero después él devuelve la pregunta con un tono de reproche a los apóstoles, ¿por qué son tan cobardes? Aún no tienen fe. Aún no tienen fe. Entonces, seguramente ellos como que estaban en una situación, bueno, pues, ¿qué dirían? Bueno, pero es que nosotros somos humanos, pero estaban con el dueño de la vida, estaban con quien tiene el poder de palabra, de decir, con una palabra de Jesús se cumple la voluntad de Dios, porque es la palabra de Dios, es el Hijo de Dios, es el verbo del Padre. Se los mostró ahí contundentemente con un hecho. Pero eso viene a enseñarnos, no para que nosotros juzguemos a los apóstoles, porque así como ellos, nosotros muchas veces le hacemos preguntas a Dios en torno de reproche. Yo les pregunto, ¿ustedes lo han hecho? Aquí ellos, Señor, ¿no te importa que nos hundamos? Esta historia ha continuado. Ya Jesús nos salvó, pero seguimos en estas aguas de la vida. Vamos en la barca de Pedro, que es la iglesia, vamos en la barca de la historia personal, la suya y la mía, y Jesús va con nosotros. Pero a veces le hacemos reproches porque como los apóstoles pensamos que Jesús se ha quedado dormido y se desentendió de nosotros. Más bien, se ha quedado dormida nuestra fe. Más bien nos hemos hundido nosotros por nuestras acciones de vida, por plantear la vida. Somos libres y Dios nos da esa libertad, pero nos hemos ido a veces haciendo nuestra vida, forjando nuestra vida, sin decirle a Él que venga y nos dé su voluntad, sin preguntarle a Él que conoce estos mares de la historia y del tiempo, que conoce la existencia que nos dio, que nos guíe, porque Él es navegante, el mejor navegante, es el dueño de la existencia, nos lo ha dado todo. Nos hundimos es por culpa de nosotros, por falta de fe. Aquí es donde viene el otro momento de Jesús para los apóstoles, pero es para ustedes y para mí hoy también. ¿Cuánta fe nos falta? Hoy la primera lectura de la Eucaristía, de la Carta a los Hebreos, sí que nos sirve para esto. Dice en el capítulo 11, la fe es la seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Y empiezan a mostrarnos el ejemplo de la vida de Abraham, que salió y dejó todo. Inclusive Dios le hizo una promesa de tener hijos y él no podía, su esposa no le daba hijos, y bueno, toda la situación de la tierra, de la descendencia, y pone la confianza en Dios, inclusive por allá va a tener que ofrecer el hijo, y ve cómo Dios interviene y él es probado y muestra su fe y responde. En ese sentido tendríamos que ser hijos de Abraham hoy, y ante este reproche de Jesús de amor, nosotros digamos, Señor, regálanos la fe de Abraham, que podamos creer hasta lo imposible, lo indecible, lo que el mundo nos ayuda con frases como muy del mundo es, bueno, y entonces, si el mundo es creado por Dios, ¿dónde está Dios? ¿Y esta pandemia? ¿Y por qué pasan tal cosas? ¿Y por qué las injusticias? Y nos quedamos en reproches, como echándole la culpa a Él, y resulta que los que nos hemos hundido somos nosotros, en las generaciones que hemos optado, o sea, se ha hecho opción muy lejos de Dios. Y entonces aquí la respuesta es, Señor, nos falta fe. Y que nos tome de la mano y nos saque de lo que nos hemos hundido. ¿En dónde nos hemos hundido? En donde la vida en sus aguas y en sus vaivén y en la historia, pues en estas situaciones como que nos ha faltado comprender que Jesús está con nosotros en la barca, que no se ha bajado de la barca. Somos nosotros los que nos hemos bajado de esta barca, que es un proyecto que Él nos ha dado, en el sentido de hemos tratado de hacer como nosotros nuestro propio destino y pensar que el puerto somos los que nosotros decidimos, y resulta que Dios es nuestro puerto seguro. Y entonces cuando perdemos como el norte y perdemos la brújula, pues vamos por aguas, y eso es lo único que hay en el mundo, distintos tipos para coger para izquierda, derecha, para distintos lugares. Si perdemos la mirada en Dios, pues vamos en el vaivén de las olas y vienen momentos de incertidumbre, pero aparece Dios.
y dice, silencio, cállate. Y eso es para esas situaciones que nos han llevado a la incertidumbre, al miedo y al temor. Y Dios puede contundentemente darnos la paz y la calma. Pero tendremos que creerle, tenemos que invitarlo a la vida. Lo mismo para la iglesia. La iglesia va. Y cielos y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y pareciera, el mundo dice, la iglesia se está hundiendo, y hay gente que quiere que se hunda. Y le conviene que se hunda, pero no se va a hundir. Puede que esté para un lado y otro en el vaivén de muchas cosas, del pecado, del clero, del pecado de los laicos, de la falta de fe, pero ahí va, Dios las lleva, y el Espíritu Santo suscita corazones navegantes que no se bajen de la barca, porque muchos en el tiempo de la historia se han bajado de esta barca a la iglesia y han creado barquitas, lanchitas, y han creado destinos efímeros para otros, pero aquí está Jesús, y sigue navegando en estos tiempos con la iglesia, y sigue navegando en esta barca que es la vida suya y la vida mía. No le hagamos reproches a Dios de que nos hundimos como si fuera culpa de Él. Somos nosotros los que hemos buscado esas aguas tumultuosas. Somos nosotros los que, pensando que todo lo podemos, nos enfrentamos a cosas que después nos damos cuenta tristemente que no han sido el querer de Dios y que nos han traído a aprendizajes dolorosos, y que bueno, podríamos decirle, Señor, sálvanos, y Él lo hace. Y Él lo hace, y con una palabra puede calmar. Pero tendríamos que aprender a tener fe, a valorar aquella fuente que se nos ha dado del bautismo, que es una semilla que tiene que ir creciendo como un árbol, y una fe en una espera con Dios. Y no lo vemos físicamente, pero sabemos que está. Alguien dirá, pero es que Dios está como dormido, así como en la barca. ¿Y por qué pasa esto en la tierra? ¿Por qué le pasa a usted eso si usted es tan bueno y ora tanto? Pero Jesús no se ha quedado dormido. Se ha quedado dormida la fe de muchos en el mundo. Se ha quedado dormido tal vez uno, porque no hemos querido crecer y avanzar en el encuentro con Él. Pero Él está despierto. Y le duele que nos hundamos. Y le duele que el género humano le ponga trabas, porque Él respeta la libertad humana. Pero Él todo lo hace para bien de sus hijos. Y se busca la manera y sigue tocando corazones para que esta barca de la iglesia, para que esta barca de nuestra vida siga sobre las aguas. Es decir, puede venir momentos de zozobra, puede venir la cruz, pueden venir embates de la vida, pero estamos con Él. Vamos de su mano. Ponemos nuestra vida en Él, lo invocamos y lo invitamos a que naveguemos con Él en este camino, en estas aguas de la vida, en estos proyectos de salvación y en Él. Y que nosotros al final del texto también podríamos decir pero ¿quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Pues ustedes y yo, más que decir quién es este, pues ya sabemos quién es. Es Jesús, el dueño de nuestra vida, es Jesús, nuestro puerto seguro, es Jesús, el navegante, con quien podemos pasar esos pasos dificilísimos. Los navegantes y los marineros conocen que hay momentos de las aguas, momentos del día y lugares especiales donde hay corrientes muy fuertes y que tendrían que tener toda la pericia del conocimiento para pasar. Esas situaciones de la vida solo con Jesús las podemos pasar, poniéndolo al centro. No está dormido, le importa que estemos a flote con Él, pero nos hundimos por nuestra falta de fe y nos hundimos porque tiene que ser como nosotros queremos y tiene que ser con nuestros propios proyectos. Y resulta que las fuerzas son Él dentro de nosotros. Él nos da el discernimiento para enfrentar la marea. Llámele marea aquello que ha venido a su vida y que lo mueve de un lado para otro. Llámele marea o borrasca o tempestad. Esas situaciones, las tempestades que hay en el interior, cosas del exterior de la vida, pero hay muchas tempestades aquí y aquí, en el corazón. Y Dios es el único que, con la mano de Él, con nuestra disposición y con nuestra invitación, Dios puede decir, silencio, cállate, y podamos salir a flote y podamos seguir nuestro curso de la vida. Hagamos oración. Bendito sea, Señor Dios, por este texto de San Marcos, por esta intervención tuya en el mar de Galilea, porque aunque los apóstoles pensaron que estabas dormido, tú estabas presente y mostraste tu poder al calmar las aguas. Te pedimos, Señor, que en este día nosotros podamos creer, porque somos como los apóstoles, nos cuesta creer, nos cuesta esperar en ti,
nos cuesta comprender muchas situaciones de la vida. A veces te hacemos reproches porque nos hundimos y resulta que es culpa nuestra, porque hemos querido hundirnos, porque nos ha faltado fe. Perdónanos, Señor. Danos hoy la gracia de comprender que tú eres el navegante, que estás con nosotros, que no te has quedado dormido, que caminas con nosotros, que más bien ha sido nuestra fe la que se ha dormido. Que podamos hoy decirte, sí, Señor, creo que en tu barca, creo que contigo llegaré a buen puerto. Tú eres el único que me ayuda a pasar estos momentos duros de la vida, este momento de pandemia, esta situación económica, esta situación familiar, Señor. Ayúdame. Tú nos das a entender que no tengamos miedo. Hoy queremos creer con valentía, fe y valentía ante estos embates de la vida, ante el oleaje de la existencia. Lo mismo con la iglesia, Señor. Te pedimos que esta barca de Pedro, tú sigas con nosotros ante estos embates por el pecado, por muchas circunstancias, porque otros quieren hundirla. Que nosotros no nos bajemos de la barca, sino que sigamos remando, también para llevarla al puerto seguro que eres tú, en la Eucaristía, en los sacramentos, en la misericordia. Y esta barca que es nuestra vida, podamos disponernos, remando lo que nos toca a nosotros, pero con la certeza de que tú estás en los pasos, en los estrechos, en las aguas difíciles. Estás con nosotros. Que tengamos esta certeza, Señor. Gracias por esta enseñanza de este día. Amén. Cuarto momento. En la acción, pues, ¿cómo está nuestra fe? Creemos hasta lo indecible, hasta lo que parece imposible. Esperamos totalmente en Dios. Hemos hecho reproches a Dios como los apóstoles. Señor, ¿no te importa que me hunda? Miremos si en el pasado hemos hecho esa exclamación. Y respondámonos hoy con esta lectura. Claro que a Dios le duele que nos hundamos, pero miremos cómo hemos actuado y miremos que ha sido muchas veces por nuestras acciones o otras acciones de otros, pero que Dios siempre ha estado ahí. Tal vez hemos sido nosotros los que no hemos dejado que Él actúe. A Él le importa que estemos con Él. No se ha quedado dormido. Sigue actuando, está presente. Es el navegante que camina con nosotros. Qué bueno que miremos hoy nuestra vida como una barca. En esa barca, ¿qué tempestades hay? ¿Qué oleaje hay? ¿Qué vientos contrarios? Póngale nombre a eso. Y reconozca que solo en Jesús puede estar a flote. Puede saber para dónde dirigirse, cuál es la dirección de la barca, de la vida, cuál es el sentido más profundo de la vida en Jesús. No deje que la incertidumbre, que el miedo, que las situaciones de la vida, que lo que dicen otros, que hacen que decir, ¿por qué Dios entonces? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se hunde el mundo, esta generación? ¿Qué pasa, Dios? No, Dios sigue estando, no está dormido. Y tiene una palabra y dice, silencio, cállate. Invitémoslo hoy a que con esta contundente palabra de Dios, porque nosotros lo invitamos con fe, Él pueda decir, silencio, cállate a esta ira que mantiene, silencio, cállate a esta tristeza que mantiene, silencio, cállate a esta falta de caminar en mi voluntad, nos puede decir Dios, silencio, cállate a la lujuria, a la pereza, a la vanidad, a la prepotencia, al egoísmo, a todo lo que ha hecho que nuestra vida y nuestras decisiones hagan que nos estemos hundiendo. Dios puede contundentemente tener esta fuerza que tiene Él y esta capacidad, pero cuenta con nuestro sí. Y para eso hay que creer, y para eso hay que seguir creciendo en Él. Miremos la vida hoy en Jesús. Que Él venga a calmar estas tempestades. Él camina con nosotros. Nuestro puerto seguro es Jesucristo. Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.